Un viejo granjero encontró a una yegua herida en pleno bosque y, sin pensarlo dos veces, decidió llevársela a su humilde finca para cuidarla. Sin embargo, apenas unos días después, se quedó sin aliento al descubrir algo que nadie hubiera podido imaginar. Lo que sucedió a continuación no solo fue todavía más sorprendente, sino que cambió su vida para siempre. Deja tu like y suscríbete al canal para conocer el desenlace de esta emocionante historia y no perderte más relatos inspiradores como este. Ramón apretó el sombrero sobre su cabeza mientras observaba las primeras luces del amanecer cubrir los campos de su rancho. Su vida era sencilla, marcada por las tareas diarias: alimentar a las gallinas, limpiar el pequeño establo y revisar la cerca que delimitaba su propiedad. Desde que su esposa había fallecido hacía años, Ramón vivía solo, dedicando cada día a mantener el rancho funcionando con los pocos recursos que tenía. Aquel día comenzó como cualquier otro. Ramón recogió su machete y se dirigió al bosque cercano, donde a menudo cortaba ramas caídas para usarlas como leña. Al caminar entre los árboles, su oído captó un sonido diferente, un relincho débil, casi imperceptible, que lo detuvo en seco. Frunció el ceño, buscando el origen del ruido. Dio unos pasos hacia una abertura entre los matorrales y allí la vio. Una yegua, de pelaje claro pero cubierto de lodo y sangre seca, yacía en el suelo, jadeando de agotamiento. Sus patas traseras tenían cortes visibles, y una de ellas parecía estar inflamada. Ramón retrocedió instintivamente, sorprendido por la escena. Se quedó parado por un momento, evaluando la situación. No era raro que los animales se perdieran o quedaran atrapados en los terrenos del bosque, pero nunca había visto uno en un estado tan crítico. Sabía que intervenir significaría asumir una carga que no estaba seguro de poder manejar. Sin embargo, el pensamiento de dejarla ahí, sufriendo sola, no le permitía marcharse. «Tranquila, muchacha», murmuró con voz baja, acercándose con cuidado. La yegua levantó la cabeza con dificultad, mostrando desconfianza. Ramón se agachó para inspeccionarla mejor, observando que necesitaba atención urgente. Sacó el pañuelo de su bolsillo y limpió uno de los cortes superficiales, mientras pensaba en cómo trasladarla al rancho. El camino de regreso no sería fácil. Sin un vehículo adecuado ni ayuda de nadie, Ramón improvisó un arnés con cuerdas y utilizó una vieja carreta que solía usar para transportar leña. Con paciencia y esfuerzo, logró subir a la yegua, asegurándola lo mejor que pudo. El animal no tenía fuerzas para resistirse, pero Ramón sabía que cada movimiento debía ser cuidadoso. Al llegar al rancho, Ramón condujo la carreta hasta un rincón del pequeño establo, donde improvisó un espacio con paja seca y un balde de agua. La yegua permaneció inmóvil, respirando con dificultad. Ramón, agotado pero decidido, sabía que el trabajo apenas comenzaba. «Vamos a intentarlo», murmuró, más para sí mismo que para el animal. Mientras preparaba un paño limpio para limpiar las heridas con agua tibia, Ramón no pudo evitar pensar en los días que vendrían. Sabía que no tenía experiencia suficiente para manejar algo así, pero su instinto le decía que no podía abandonarla ahora. Así comenzó la inesperada conexión entre un viejo granjero y una yegua herida, en un rincón olvidado del Valle Dorado. Ramón se frotó la frente, sintiendo el cansancio en sus huesos mientras tiraba del arnés improvisado que arrastraba la carreta con la yegua herida. Aunque el camino al rancho no era largo, cada piedra y desnivel parecía un obstáculo imposible para un hombre de su edad. La yegua permanecía tendida, su respiración entrecortada apenas audible sobre el crujir de las ruedas. Al llegar al establo, Ramón se detuvo unos instantes para recuperar el aliento. Miró al animal con una mezcla de preocupación y determinación. «Aquí estás, muchacha. No es un lugar lujoso, pero haremos lo posible por sacarte adelante», murmuró antes de soltar las correas y comenzar el trabajo de instalarla en su nuevo refugio. Con movimientos lentos pero seguros, colocó una capa gruesa de paja seca en una esquina del establo. Luego, llenó un balde con agua fresca y buscó un trapo limpio para limpiar las heridas. La yegua, aunque visiblemente agotada, intentó levantar la cabeza cuando Ramón se acercó con el trapo húmedo.
Tranquila, no voy a hacerte daño, dijo en voz baja, con el tono que usaba para calmar a los animales más nerviosos de su rancho. Con cuidado, comenzó a limpiar la herida más superficial, una línea abierta en la pata trasera derecha. La yegua relinchó débilmente, pero no intentó apartarse. Ramón tomó esto como una señal de confianza, aunque mínima. Una vez que terminó con las heridas más visibles, se sentó en un banco junto a ella, observándola con atención. ¿De dónde vienes, se preguntó en voz alta. El animal no llevaba marcas visibles de pertenencia a ningún rancho cercano, pero el estado en el que la encontró sugería que había estado perdida por varios días, o quizás semanas. Mientras la noche caía sobre el Valle Dorado, Ramón improvisó una pequeña lámpara de queroseno para mantener el establo iluminado. El silencio del campo lo envolvía, pero su mente estaba llena de pensamientos. Sabía que mantener a la yegua implicaría un gasto adicional, algo que apenas podía permitirse. Su rancho ya estaba al límite con las pocas ganancias que generaba de sus cultivos y los huevos que vendía en el mercado. A la mañana siguiente, Ramón salió temprano hacia el pueblo para comprar medicamentos básicos en la tienda local. Mientras caminaba, evitó mirar a los vecinos que, curiosos, lo observaban desde sus patios. El Valle Dorado era un lugar donde las noticias se esparcían rápido, y no pasaría mucho tiempo antes de que todos supieran que había llevado una yegua herida a su rancho. En la tienda, don Matías, el encargado, levantó una ceja al ver a Ramón. ¿Qué necesitas hoy, Ramón?, preguntó mientras organizaba un estante de productos veterinarios. Algunos desinfectantes y vendas. Nada complicado, lo básico, respondió Ramón, tratando de no dar demasiadas explicaciones. Matías, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de indagar. ¿Para qué necesitas eso? No recuerdo que tengas animales enfermos en el rancho. Ramón vaciló antes de responder. Encontré una yegua herida en el bosque. Pensé que podía hacer algo por ella. El rostro de Matías mostró una mezcla de sorpresa y desaprobación. ¿Una yegua herida? ¿Y vas a gastar en eso? Ramón, con lo que tienes en el rancho, ¿te parece buena idea añadir una carga más? Ramón ignoró el comentario, pagó los suministros y salió de la tienda con pasos firmes, aunque por dentro sentía un peso creciente de duda. La verdad era que Matías no estaba completamente equivocado. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía dar la espalda al animal. De regreso en el rancho, Ramón se puso manos a la obra. Limpió nuevamente las heridas, aplicó desinfectante y envolvió las patas traseras con cuidado. La yegua parecía más alerta, aunque todavía débil. Ramón llenó un balde con agua y le ofreció un poco de avena, observando con satisfacción cuando el animal tomó unos sorbos tímidos. Esa noche, mientras se sentaba junto al establo, Ramón reflexionó sobre su decisión. La soledad que había cargado durante años se sentía menos pesada con la compañía de la yegua. Aunque aún quedaba mucho por hacer, un pequeño atisbo de esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Un día a la vez, muchacha. Un día a la vez, susurró antes de apagar la lámpara y regresar a su humilde casa. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Ramón se levantó esa mañana. Su rutina siempre comenzaba temprano, pero ahora sus días tenían un propósito diferente. Mientras preparaba una taza de café caliente, su mente estaba fija en la yegua que descansaba en el establo. Recordaba la manera en que la había encontrado, el estado en el que estaba, y no podía evitar sentir una mezcla de responsabilidad y preocupación. Tomó su sombrero, una bolsa con restos de avena y algunas zanahorias, y se dirigió al establo. Al entrar, la yegua levantó ligeramente la cabeza, mostrando una chispa de reconocimiento en sus ojos. Ramón se acercó despacio, hablando en voz baja. «Buenos días, muchacha. Espero que hayas pasado una buena noche». El granjero colocó la comida en un rincón limpio y revisó las vendas en las patas traseras del animal. Las heridas parecían menos inflamadas, pero aún requerirían más cuidados. Mientras limpiaba los alrededores del establo, Ramón no pudo evitar recordar las palabras de Matías en la tienda,
¿te parece buena idea añadir una carga más? Aunque sabía que los comentarios tenían cierto peso, no se arrepentía de su decisión. Ese día, Ramón decidió buscar un veterinario para obtener una opinión más profesional. Caminó hasta la casa de don Pedro, el único veterinario en kilómetros a la redonda, conocido por ser justo pero con un carácter áspero. Golpeó la puerta de madera y esperó pacientemente. ¿Qué te trae por aquí, Ramón?, preguntó Pedro, limpiándose las manos con un trapo sucio. Es sobre una yegua que encontré herida en el bosque. Quiero saber si puedes venir a revisarla. Pedro levantó una ceja, intrigado. ¿Herida? ¿Y qué piensas hacer con ella?, preguntó con tono inquisitivo. Lo que pueda. Solo necesito que me ayudes a entender cómo tratarla mejor, respondió Ramón con firmeza. Pedro aceptó y, al llegar al establo, inspeccionó cuidadosamente a la yegua. Recorrió su cuerpo con las manos, revisando las heridas, palpando las patas traseras inflamadas y observando los signos de desnutrición. Al final, se puso de pie y miró a Ramón con seriedad. Tienes trabajo por delante, Ramón. Este animal ha sufrido mucho, pero con los cuidados adecuados podría recuperarse. Sin embargo, eso no será barato. El granjero asintió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Sus ahorros eran limitados, y ya estaba ajustando las cuentas para cubrir lo básico. Aún así, decidió no dar marcha atrás. Hazme una lista de lo que necesito, Pedro. Me encargaré de conseguirlo. Pedro, aunque sorprendido por la determinación del viejo granjero, escribió en un pedazo de papel los medicamentos y suplementos que Ramón debía comprar. Antes de irse, el veterinario lo miró con una expresión más suave. Ramón, no todos harían esto. Si necesitas algo, hazme saber. De vuelta en el rancho, Ramón se sentó en la mesa de madera con la lista en la mano. Calculó cuánto dinero le quedaba y qué podía vender para cubrir los costos. Sus herramientas de trabajo eran pocas, pero indispensables. Finalmente, decidió que vendería un pequeño lote de maíz que había guardado para el próximo mercado. Con ese dinero esperaba cubrir al menos los primeros tratamientos. En los días siguientes, Ramón se dedicó completamente al cuidado de la yegua. Las vendas eran cambiadas regularmente, y cada día trataba de alimentarla con porciones pequeñas pero constantes. La yegua, que inicialmente se mostraba asustada y reacia, comenzaba a responder con más calma. Su respiración era más estable, y ocasionalmente giraba las orejas hacia Ramón cuando le hablaba. Los vecinos, como era de esperarse, no tardaron en notar la presencia del nuevo huésped en el rancho. Algunos se acercaban por curiosidad, otros simplemente observaban desde lejos, murmurando entre ellos. Una mañana, doña Rosa, una vecina conocida por sus comentarios directos, se detuvo en la cerca mientras Ramón alimentaba a la yegua. Ramón, ¿qué ganas con cuidar a un animal así? Podrías venderla y quitarte esa carga, dijo con tono crítico. No la encontré para venderla, Rosa. La encontré para ayudarla, respondió Ramón sin levantar la voz, pero con firmeza. Esa respuesta pareció silenciar a la mujer, que se fue murmurando algo ininteligible. Ramón suspiró, sabiendo que esa no sería la última vez que alguien cuestionaría su decisión. Esa noche, mientras observaba a la yegua dormitar en el establo, Ramón reflexionó sobre lo que estaba haciendo. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero algo en su interior le decía que valía la pena. Mirando las estrellas a través del techo del establo, murmuró: un día a la vez, muchacha. Lo conseguiremos juntos. Ramón despertó antes del amanecer, como era su costumbre. El canto lejano de los gallos anunciaba el inicio de un nuevo día. Sin embargo, algo era distinto aquella mañana. Sabía que en su establo lo esperaba una yegua herida que requería toda su atención. Con una taza de café en la mano y una determinación silenciosa, caminó hacia el establo, sintiendo la creciente responsabilidad de cuidar a aquel animal que el destino había puesto en su camino.
Al abrir la puerta, la yegua levantó la cabeza lentamente, con los ojos alertas pero cansados. Ramón se acercó con calma, murmurando palabras tranquilizadoras mientras colocaba un balde con agua fresca a su alcance. «Buenos días, muchacha. Hoy será un mejor día, ya verás», dijo mientras acariciaba suavemente su cuello. Con los suministros básicos que había conseguido el día anterior, Ramón comenzó la tarea ardua de tratar las heridas de la yegua. Limpió cuidadosamente cada corte con desinfectante, observando cómo el animal temblaba ligeramente bajo sus manos. Aunque sabía que el proceso era doloroso, su paciencia y cuidado se reflejaban en cada movimiento. Mientras trabajaba, no pudo evitar reflexionar sobre cómo ese pequeño acto de compasión había cambiado su rutina. La yegua, que hasta hacía poco era una completa desconocida, ahora se había convertido en parte de su vida. A pesar de las limitaciones económicas que enfrentaba, Ramón no podía imaginarse simplemente ignorándola. Al final de la mañana, tras terminar de cambiar los vendajes, colocó un poco de avena en un balde cercano. Observó con satisfacción cuando la yegua comenzó a comer lentamente, un indicio de que su fuerza empezaba a regresar. Cada bocado representaba para Ramón una señal de que sus esfuerzos valían la pena. Por la tarde, mientras trabajaba en su huerto, Ramón notó que una figura familiar se acercaba por el camino de tierra. Era don Pablo, un vecino conocido por su curiosidad y comentarios indiscretos. Se detuvo junto a la cerca, observándolo en silencio antes de hablar. «Ramón, me enteré de que encontraste una yegua en el bosque. ¿Es cierto?», preguntó cruzándose de brazos. Ramón levantó la mirada, limpiándose el sudor de la frente con el pañuelo que llevaba en el bolsillo. «Es verdad, Pablo. Estaba herida y sin rumbo. Pensé que podía ayudarla», respondió con serenidad. Pablo sacudió la cabeza con una sonrisa burlona. «Siempre has sido terco, Ramón. Pero dime, ¿qué piensas hacer con ella? ¿No crees que estás perdiendo tiempo y dinero?». Ramón suspiró, pero mantuvo la calma. «A veces, Pablo, lo correcto no necesita explicarse. Simplemente se hace». El vecino se encogió de hombros y se alejó murmurando algo sobre lo necio que era Ramón. Sin embargo, el granjero no se dejó afectar. Sabía que en lugares pequeños como Valle Dorado, todos tenían algo que opinar, pero pocos estaban dispuestos a actuar. Esa noche, Ramón se sentó en su pequeña mesa de madera con un trozo de papel en el que había anotado sus gastos y ganancias. Sabía que necesitaría comprar más medicinas, forraje y suplementos para la yegua, pero sus ingresos ya estaban comprometidos con las necesidades básicas del rancho. Tras pensarlo detenidamente, decidió vender un pequeño lote de maíz en el próximo mercado. No era una decisión fácil, pero era el único recurso inmediato que tenía. Con la mente pesada, se preparó para dormir, prometiéndose a sí mismo que encontraría la forma de seguir cuidando al animal. Los días siguientes estuvieron marcados por una rutina agotadora. Ramón pasaba horas en el establo, revisando las heridas de la yegua, ajustando los vendajes y asegurándose de que se alimentara correctamente. Poco a poco, comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Antes asustada y desconfiada, ahora permitía que Ramón se acercara sin titubear. Incluso comenzaba a seguir sus movimientos con la mirada, como si reconociera en él una figura familiar. Una tarde, mientras Ramón limpiaba el establo, la yegua se acercó a él por primera vez por su propia voluntad. Con suavidad, rozó su hocico contra el brazo del granjero, como si quisiera agradecerle. Ese gesto simple, pero lleno de significado, llenó a Ramón de una satisfacción que hacía tiempo no experimentaba. «Estamos avanzando, muchacha», murmuró con una sonrisa tranquila. Aunque los desafíos seguían acumulándose, aquel pequeño momento de conexión le dio a Ramón la fuerza necesaria para continuar. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidido a recorrerlo junto a su inesperada compañera. El amanecer iluminaba tenuemente el pequeño rancho de Ramón. El granjero, con su sombrero de paja y su andar pausado, caminó hacia el establo para empezar otro día dedicado a la recuperación de la yegua.
Al abrir la puerta, notó que el animal levantaba la cabeza con mayor vitalidad que días anteriores. Un destello de esperanza cruzó por su mente, aunque sabía que el camino aún sería largo. Hoy haremos más progresos, muchacha. Aguanta un poco más, murmuró mientras llenaba el balde con agua fresca. Ramón limpió cuidadosamente las heridas de la yegua. Aunque las más profundas seguían abiertas, notaba que algunas pequeñas comenzaban a cicatrizar. Era un progreso lento, pero significativo. Mientras trabajaba, su mente seguía calculando cómo conseguiría los recursos necesarios para continuar con los cuidados. Los medicamentos que había comprado apenas durarían unos días más, y el forraje también comenzaba a escasear. A media mañana, Ramón se dirigió al mercado local con un pequeño saco de maíz para vender. Sabía que el dinero que obtuviera no sería suficiente para todo, pero al menos le permitiría comprar lo más urgente. Al llegar, fue recibido por rostros familiares que lo miraban con curiosidad. «Ramón, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó Marta, una comerciante de verduras. «Necesito vender un poco de maíz». «Hay gastos extras en el rancho», respondió Ramón con una sonrisa breve. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué encontraste una yegua en el bosque?», intervino un hombre que escuchaba la conversación. Ramón asintió, consciente de que su decisión seguía siendo tema de discusión en el pueblo. «Sí, estaba herida y no podía dejarla ahí. Ahora estoy tratando de ayudarla a recuperarse». El hombre negó con la cabeza, claramente incrédulo. «Eres valiente, Ramón, pero también un poco terco. Los animales débiles no duran mucho, especialmente si no tienes los recursos para cuidarlos». Marta, sin embargo, sonrió con aprobación. «Yo creo que es un gesto noble. No todos harían lo mismo. Espero que te salga bien». Ramón agradeció el comentario con un gesto de cabeza y continuó con su venta. Aunque los comentarios de los demás lo hacían reflexionar, no se permitía dudar de su decisión. Sabía que, aunque era una tarea difícil, ayudar a la yegua era lo correcto. De vuelta en el rancho, Ramón descargó el forraje y los medicamentos que había comprado con el dinero del maíz. Mientras colocaba el nuevo suministro en el establo, notó que la yegua lo miraba con una mezcla de curiosidad y agradecimiento. Esa conexión silenciosa lo motivaba a seguir adelante. Ramón administró los medicamentos con cuidado, siguiendo las indicaciones del empaque y sus propios conocimientos rudimentarios. Aunque no era veterinario, sus años trabajando con animales le habían enseñado a observar con detalle y actuar con paciencia. «No te preocupes, muchacha. Haremos todo lo posible para que te pongas bien», dijo mientras acariciaba suavemente su cuello. La yegua respondió con un leve movimiento de cabeza, como si entendiera sus palabras. Esa noche, mientras cenaba un sencillo plato de frijoles y tortillas, Ramón no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad. La yegua estaba mejorando, pero sus recursos eran limitados y sabía que necesitaría más ayuda pronto. Pensó en las palabras de los vecinos que cuestionaban su decisión. ¿Estaba siendo imprudente? ¿Podría realmente cuidar de un animal en esas condiciones? Sin embargo, recordó la mirada de la yegua, llena de una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Ese pequeño destello de vida le recordaba por qué había tomado esa decisión en primer lugar. Ramón no era un hombre que buscara reconocimiento ni aplausos, simplemente seguía lo que sentía correcto en su corazón. Los días siguientes se convirtieron en una rutina intensa. Ramón pasaba horas limpiando el establo, asegurándose de que la yegua tuviera suficiente agua y comida, y administrando los medicamentos según lo indicado. Poco a poco, notó que el animal empezaba a moverse con más confianza dentro de su espacio limitado. A veces, cuando Ramón trabajaba cerca, la yegua lo seguía con la mirada, como si ya no lo viera como una amenaza, sino como un aliado. Una tarde, mientras revisaba las heridas, la yegua hizo algo inesperado, dio un pequeño paso hacia Ramón, acercándose lo suficiente para tocar suavemente su brazo con el hocico. Ese gesto simple, pero cargado de significado, llenó al granjero de una emoción que no pudo describir con palabras.
Era como si el animal le estuviera diciendo que confiaba en él. Ramón sonrió con ternura. Estamos avanzando, muchacha. Lo estamos logrando juntos. Aunque las dificultades seguían presentes, aquel momento le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero también entendía que cada pequeño paso contaba. Mientras observaba a la yegua acomodarse para descansar, Ramón sintió que, pese a todo, estaba en el camino correcto. La mañana en Valle Dorado trajo consigo una brisa fresca, pero Ramón apenas notaba el clima. Después de días intensos dedicados al cuidado de la yegua, sus fuerzas comenzaban a menguar, pero su determinación seguía intacta. Mientras limpiaba el establo, la puerta de madera rechinó, y Ramón levantó la vista para encontrar a Tomás, su vecino, observándolo con curiosidad desde el otro lado. «Ramón, ¿de verdad estás metiendo tanto esfuerzo en ese animal?», preguntó Tomás mientras cruzaba los brazos, esbozando una sonrisa escéptica. Ramón suspiró y se limpió las manos en un trapo. No tenía ganas de entrar en una discusión, pero sabía que el pueblo ya estaba lleno de rumores sobre su decisión de cuidar a la yegua. «Es lo correcto, Tomás. No podía dejarla morir ahí fuera», respondió con calma, aunque su voz cargaba un tinte de cansancio. Tomás negó con la cabeza, como si tratara de comprender las acciones de su vecino. «Todos en el pueblo hablan de ti, diciendo que estás perdiendo el tiempo y el dinero en un animal que probablemente no sobrevivirá. Dicen que deberías concentrarte en tu rancho y no cargar con problemas ajenos». Ramón se detuvo un momento, mirando a la yegua que descansaba en el rincón del establo. Aunque las palabras de Tomás lo golpeaban con fuerza, no dejó que lo desviaran de su objetivo. «Puede que tengan razón, pero esta yegua no eligió estar aquí. Si yo no hago algo, nadie lo hará». Tomás frunció el ceño, pero antes de responder, Ramón lo interrumpió. «Además, no necesito que lo entiendan. Solo necesito hacer lo que creo correcto». Tomás permaneció en silencio por unos segundos, luego asintió ligeramente antes de retirarse. Ramón sabía que las críticas y los comentarios continuarían, pero también sabía que no podían detenerlo. Horas después, mientras Ramón hacía un viaje al mercado para buscar más forraje, notó cómo las miradas curiosas lo seguían por todo el camino. Algunos vecinos murmuraban entre ellos, otros simplemente lo ignoraban, pero la sensación de ser observado se hacía palpable. Al llegar al puesto de Víctor, el vendedor de alimentos para animales, este lo recibió con una mezcla de asombro y reproche. «¿Otra vez por comida para la yegua?», preguntó Víctor mientras acomodaba los sacos. «Así es. Necesita todo lo que pueda darle», respondió Ramón, colocando unas monedas sobre el mostrador. «Ramón, no lo tomes a mal, pero a tu edad y con tan pocos recursos, no creo que sea una buena idea cargar con esa responsabilidad. Los animales como ella, cuando llegan así, rara vez sobreviven». Ramón tomó el saco de alimento con firmeza, ignorando la presión que sentía en su pecho. «Puede ser, Víctor, pero mientras tenga un aliento de vida, no voy a rendirme». El vendedor no insistió, pero su mirada reflejaba incredulidad. Ramón, sin decir más, regresó al rancho con el saco al hombro, decidido a no permitir que las palabras ajenas minaran su propósito. Al llegar, encontró a la yegua de pie por primera vez desde que había llegado al rancho. Aunque aún lucía débil, verla mantenerse sobre sus patas hizo que una pequeña sonrisa se dibujara en el rostro de Ramón. Era un recordatorio de que sus esfuerzos no eran en vano. Al día siguiente, mientras Ramón trabajaba en el campo cercano al establo, un grupo de niños se acercó, observando a la yegua con curiosidad. Uno de ellos, un pequeño llamado Miguel, le preguntó: «Don Ramón, ¿es verdad que esa yegua estaba perdida en el bosque?». Ramón asintió, dejando a un lado su herramienta para atender a los pequeños. «Sí, estaba herida y sola. Ahora intento cuidarla». Miguel, con los ojos llenos de admiración, se acercó un poco más al establo. «Mi papá dice que no tiene sentido ayudarla, pero creo que usted es muy bueno por intentarlo». Ramón no pudo evitar sonreír.
Aunque los adultos del pueblo fueran escépticos, los niños aún veían el mundo con ojos llenos de esperanza. Gracias, Miguel. A veces, lo importante no es lo que los demás piensen, sino lo que tú sabes que es correcto. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Ramón reflexionó sobre las reacciones del pueblo. Las palabras de Tomás y Víctor seguían resonando en su mente, pero también lo hacía la mirada sincera de Miguel. Aunque su camino era solitario, cada pequeña señal de apoyo le recordaba que no estaba completamente solo. Al mirar a la yegua, ahora recostada pero más tranquila, Ramón sintió una oleada de determinación renovada. No importaba lo que los demás pensaran o dijeran. Él había tomado una decisión, y estaba dispuesto a seguir adelante, sin importar los obstáculos que se presentaran. Esa noche, Ramón no pudo dormir. Las palabras de Tomás y Víctor seguían rondando en su cabeza, pero, al mismo tiempo, la imagen de la yegua de pie, luchando por su vida, le daba fuerzas. El cansancio físico comenzaba a pasar factura, pero el peso emocional era mucho mayor. Se levantó de la cama antes del amanecer, se puso su sombrero y salió al establo con una lámpara en mano. La yegua lo miró con ojos tranquilos pero cansados. Ramón acarició suavemente su cuello, notando cómo sus músculos, aunque débiles, ya no estaban tan tensos como los primeros días. «Vamos, muchacha, un día más. Lo lograremos juntos», murmuró con voz firme, más para darse ánimo a sí mismo que para la yegua. Preparó el alimento y revisó sus heridas. Aunque todavía necesitaban cuidado constante, los signos de infección parecían haber desaparecido. Ramón sonrió levemente. Cada pequeño avance era un triunfo que alimentaba su espíritu. Cuando el sol empezó a despuntar, Ramón se dirigió al campo para continuar con sus tareas diarias. Mientras trabajaba, no pudo evitar notar a algunos vecinos que pasaban por el camino. Aunque no decían nada, sus miradas hablaban por sí solas, mezcla de curiosidad, incredulidad y, quizás, un leve toque de admiración. Ramón sabía que, en un pueblo como Valle Dorado, las historias se propagaban rápido, y su decisión de cuidar a la yegua no era la excepción. Por la tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, una visita inesperada llegó al rancho. Era Claudia, una de las vecinas más jóvenes del pueblo. Cargaba un pequeño paquete envuelto en tela y, aunque parecía algo tímida, se acercó decidida. «Don Ramón, escuché que está cuidando a una yegua herida. Quise traerle esto», dijo mientras extendía el paquete. Ramón lo abrió con cuidado y descubrió un puñado de hierbas medicinales y un pequeño frasco de ungüento. «Gracias, Claudia». «No tenía que molestarse», respondió, sorprendido por el gesto. «Mi abuelo siempre decía que los animales sienten cuando alguien los quiere. Creo que lo que está haciendo es muy valiente, y quería ayudar un poco». Ramón sintió un nudo en la garganta. Aunque el gesto de Claudia era modesto, significaba mucho para él. Era la primera señal de que, quizás, no todos en el pueblo lo veían como un viejo loco perdiendo el tiempo. «Esto será de gran ayuda». «Muchas gracias, Claudia. La yegua y yo lo apreciamos mucho», dijo con sinceridad, mientras guardaba cuidadosamente las hierbas y el ungüento. Esa noche, mientras aplicaba el nuevo ungüento en las heridas de la yegua, Ramón reflexionó sobre lo que estaba logrando. Aunque las dificultades eran muchas, cada día traía consigo pequeños avances que le recordaban por qué había tomado esa decisión. La yegua ya no parecía tan asustada, y su respiración era más pausada, un indicio de que el dolor estaba disminuyendo. Sin embargo, el peso de los costos comenzaba a hacerse más evidente. Ramón había gastado casi todos sus ahorros en medicinas y alimento especial, y aunque intentaba estirar lo poco que le quedaba, sabía que eventualmente tendría que encontrar otra solución. Al día siguiente, decidió visitar a un viejo amigo, Manuel, que tenía un pequeño taller en el pueblo. Aunque no le gustaba pedir favores, sabía que no podía seguir adelante solo. «Manuel, necesito tu ayuda», dijo Ramón con tono serio al entrar al taller. Manuel, que martillaba una herradura, levantó la vista y lo miró con curiosidad. «Dime, Ramón».
¿En qué puedo ayudarte? Ramón explicó su situación, detallando los gastos inesperados y su deseo de continuar cuidando a la yegua. Aunque no esperaba mucho, Manuel lo sorprendió con una sonrisa comprensiva. Sabes, Ramón, siempre he admirado tu determinación. Tengo algo de forraje extra que puedo darte, y si necesitas algo más, podemos arreglarlo. Además, puedo hablar con algunos conocidos para ver si conseguimos donaciones. Ramón sintió un alivio enorme. Aunque no era la solución definitiva, el apoyo de Manuel era un paso importante para seguir adelante. De regreso al rancho, Ramón pensó en cómo pequeños gestos podían marcar una gran diferencia. Aunque las críticas aún persistían, comenzaba a notar que no estaba completamente solo en su lucha. Esa noche, mientras miraba a la yegua descansar tranquilamente, Ramón sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Sabía que el camino seguía siendo incierto, pero cada día que pasaba reafirmaba su decisión de no rendirse. «Lo lograremos, muchacha. Lo prometo», susurró antes de apagar la lámpara y regresar a su pequeña cama, listo para enfrentar un nuevo día. Al amanecer, Ramón salió al establo con un paso más ligero. El leve apoyo que había recibido de Claudia y Manuel le daba fuerzas para continuar. Al abrir la puerta, encontró a la yegua observándolo con esos ojos grandes y oscuros que transmitían una mezcla de calma y gratitud. Había algo distinto en su postura, más firmeza en sus patas, un indicio claro de mejoría. El día comenzó con la rutina de siempre: preparar el alimento, limpiar el establo y revisar las heridas. Ramón notó que éstas cicatrizaban lentamente, pero bien. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer. Mientras trabajaba, su mente no dejaba de pensar en las palabras de Manuel: conseguir más ayuda en el pueblo podría ser clave para asegurar la recuperación de la yegua. Decidido, Ramón tomó el camino hacia el mercado local. El bullicio de la plaza central, con vendedores ofreciendo frutas, vegetales y utensilios, era una distracción bien recibida para él. Se acercó al puesto de Tomás, un vendedor de granos que siempre tenía un comentario para todo. «Ramón, ¿cómo va tu proyecto con la yegua?», preguntó Tomás con una sonrisa burlona, pero no malintencionada. «Va mejorando, gracias». «Necesito algo de avena extra para su dieta», respondió Ramón con firmeza, evitando las miradas curiosas que algunos clientes dirigían hacia él. Tomás dejó escapar una risa breve antes de decir: «Sabes, siempre he pensado que estás medio loco, pero también admiro tu terquedad. Te daré un saco con descuento». Ramón asintió en agradecimiento y cargó el saco en su espalda. Mientras se alejaba, se encontró con Ana, una mujer que vendía flores al borde de la plaza. Ana era conocida por su generosidad, y cuando vio el esfuerzo de Ramón, se acercó con un pequeño ramo de hierbas aromáticas. «Esto puede ayudarte con el establo. Mantendrán los insectos alejados», dijo con una sonrisa cálida. Ramón aceptó las hierbas, agradecido por otro gesto amable. Sentía que poco a poco, su causa comenzaba a generar empatía en algunas personas del pueblo. Sin embargo, no todos compartían la misma opinión. Durante el camino de regreso, escuchó comentarios sarcásticos de algunos vecinos que lo consideraban un viejo obstinado y poco práctico. Perder tiempo y dinero en un animal inútil. Mejor habría comprado una cabra que al menos le daría leche, dijo uno, riendo con otro vecino. Ramón apretó los dientes, pero decidió no responder. Su determinación no dependía de la opinión de los demás. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso era suficiente. De vuelta en el rancho, Ramón se ocupó de reforzar el pequeño establo. Aunque los días de lluvia aún estaban lejos, quería asegurarse de que la yegua estuviera protegida ante cualquier cambio repentino en el clima. Mientras trabajaba, una idea comenzó a formarse en su mente: si lograba mejorar las condiciones del establo, podría tener un espacio adecuado para criar al potro cuando naciera. El sol empezaba a ocultarse cuando el veterinario, el joven Francisco, llegó en su motocicleta. Ramón lo había llamado días antes para una revisión más detallada. Francisco inspeccionó a la yegua con detenimiento,
verificando su peso, la cicatrización de sus heridas y, finalmente, tocando su abdomen con movimientos expertos. Ramón, tengo buenas y malas noticias, dijo Francisco, limpiándose las manos con un pañuelo. La buena noticia es que está progresando bien. Pero aquí viene el verdadero desafío, la yegua está prena. Ramón se quedó inmóvil, tratando de procesar la información. Sabía que algo parecía diferente en el comportamiento de la yegua, pero no esperaba algo tan complejo. Francisco continuó. Esto explica por qué necesita tanto cuidado. Su cuerpo está haciendo un esfuerzo doble, tanto para recuperarse como para mantener al potro. Si no seguimos con una dieta rica y constante, podría haber complicaciones. El peso de la noticia cayó sobre Ramón como una carga adicional. Sabía que cuidar de un potro recién nacido implicaría más trabajo, más gastos y, sobre todo, más compromiso. Pero al mirar a la yegua, que lo observaba con una mezcla de tranquilidad y vulnerabilidad, sintió una oleada de determinación renovada. Haremos lo necesario, Francisco. No dejaré que le pase nada ni a ella ni al potro, dijo con firmeza. Esa noche, Ramón se sentó en su pequeño comedor con una hoja de papel en blanco frente a él. Tomó un lápiz y comenzó a hacer cálculos, cuánto más alimento necesitaría, qué herramientas podría vender para reunir dinero y qué favores aún podía pedir a los vecinos. Aunque las cifras no eran alentadoras, Ramón decidió que no había marcha atrás. Mientras se preparaba para dormir, echó un último vistazo al establo. La yegua descansaba tranquila, su respiración pausada, un recordatorio de que cada esfuerzo valía la pena. Ramón apagó la lámpara con una mezcla de preocupación y esperanza, listo para enfrentar los desafíos que el amanecer traería. Ramón se despertó antes del amanecer, como solía hacerlo. Sin embargo, esta vez había una inquietud que lo mantenía alerta. La noticia del veterinario sobre el embarazo de la yegua pesaba en su mente. Sabía que las próximas semanas serían cruciales no solo para ella, sino también para el potro que llevaba en su vientre. Mientras preparaba un poco de café, pensaba en cómo podría hacer frente a los nuevos gastos que implicaría cuidar de ambos. Miró sus manos, curtidas por los años de trabajo en el campo, y suspiró profundamente. Sabía que no sería fácil, pero rendirse no era una opción. Ramón decidió empezar el día fortaleciendo el establo. Había que mejorar el techo y reforzar las paredes para asegurarse de que la yegua y el potro estuvieran protegidos de cualquier eventualidad. Mientras clavaba las tablas con paciencia, recordó los consejos del veterinario: mejorar la dieta de la yegua y asegurarse de que no estuviera expuesta a estrés innecesario. El trabajo físico ayudaba a distraerlo de las preocupaciones, pero no podía ignorar las voces en su mente. ¿Qué pasaría si algo salía mal durante el parto? ¿Y si no podía costear lo necesario? Ramón sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar esos pensamientos. Por ahora, debía concentrarse en lo que estaba a su alcance. Más tarde, decidió visitar a Manuel, el vecino que le había ofrecido ayuda anteriormente. Llamó a la puerta de su pequeña casa, y Manuel lo recibió con una sonrisa cálida. «Ramón, ¿cómo va todo con la yegua?», preguntó mientras lo invitaba a sentarse. «Va mejorando, pero ahora hay algo más». «Está prena», respondió Ramón, con una mezcla de orgullo y preocupación. Manuel levantó las cejas, sorprendido, y luego asintió lentamente. «Eso complica las cosas, pero también significa que hay esperanza». «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó, con genuino interés. Ramón explicó que necesitaba encontrar formas de conseguir más alimento de calidad y algunos suplementos recomendados por el veterinario. Manuel pensó por un momento y luego sugirió hablar con un conocido que trabajaba en una tienda de insumos agrícolas. Podría ofrecerle un descuento o permitirle pagar en cuotas. Agradecido, Ramón se dirigió a la tienda con la referencia de Manuel. Allí, encontró a un hombre llamado Javier, que, después de escuchar su historia, se mostró dispuesto a ayudar. Aunque no podía regalarle los productos, le ofreció un precio más accesible y una facilidad de pago que Ramón aceptó con alivio. De regreso al rancho,
Ramón descargó los sacos de alimento y los suplementos con cuidado. La yegua lo observaba desde su rincón, moviendo las orejas como si entendiera el esfuerzo que Ramón estaba haciendo por ella. Esa conexión silenciosa entre ambos le daba fuerzas para seguir adelante. Con los nuevos insumos, Ramón comenzó a ajustar la dieta de la yegua, siguiendo las indicaciones del veterinario. Preparaba las raciones con dedicación, asegurándose de que cada porción tuviera los nutrientes necesarios. Al mismo tiempo, empezó a notar que la comunidad, aunque tímidamente, comenzaba a reconocer su esfuerzo. Ana, la mujer que vendía flores en la plaza, llegó al rancho con un manojo de hierbas frescas. Estas podrían ayudar con el ambiente del establo. Son buenas para mantener alejados a los insectos y, además, tienen un aroma agradable, dijo mientras las dejaba sobre la mesa. Ramón agradeció el gesto, sintiendo que poco a poco la empatía se extendía entre algunos vecinos. Sin embargo, aún había quienes cuestionaban su decisión de invertir tanto tiempo y recursos en un animal que, según ellos, no tenía valor comercial. Una tarde, mientras Ramón estaba en el mercado recogiendo algunas herramientas que había mandado a reparar, escuchó a un grupo de hombres comentando su situación. Ese viejo está loco. Podría usar su tiempo para algo más productivo en lugar de desperdiciarlo en una yegua que ni siquiera le pertenece, dijo uno, riendo con burla. Ramón no respondió, pero las palabras lo hirieron. Caminó de regreso al rancho con el ceño fruncido, luchando por no dejarse afectar por la negatividad. Cuando llegó, vio a la yegua comiendo con tranquilidad, y ese simple acto le recordó por qué estaba haciendo todo esto. No se trataba de lo que los demás pensaran, se trataba de lo que él sabía que era correcto. Esa noche, mientras repasaba sus cuentas, Ramón se dio cuenta de que el dinero seguía siendo un problema. Decidió vender algunas herramientas que ya no usaba y ofrecer sus servicios para pequeños trabajos en las propiedades vecinas. Aunque no le gustaba depender de otros, entendía que esta situación requería un esfuerzo colectivo. Antes de irse a dormir, Ramón salió al establo para revisar a la yegua una última vez. Le acarició suavemente el lomo, murmurando palabras de ánimo. «Vamos a lograrlo, muchacha. No estás sola en esto, y yo tampoco», dijo en voz baja. Con ese pensamiento, Ramón se sintió un poco más esperanzado. Aunque el camino era incierto, estaba decidido a enfrentar cada desafío con la misma dedicación y paciencia que había demostrado desde el principio. Al amanecer, Ramón comenzó su rutina con un ritmo renovado. La yegua lo observaba desde su rincón del establo, moviendo las orejas al compás de los sonidos de los cubos de agua y las bolsas de alimento. Cada día parecía un pequeño triunfo, pero la sombra de los costos y las exigencias seguía pesando en su mente. Mientras preparaba la mezcla de alimento especial para la yegua, pensó en las palabras de Javier, el hombre de la tienda de insumos agrícolas: «No estás solo en esto, Ramón. Si necesitas algo más, no dudes en venir». A pesar de los problemas económicos, Ramón comenzaba a sentir que algunas personas lo apoyaban, aunque fuera de manera modesta. Esa pequeña chispa de solidaridad lo motivaba a seguir. Después de alimentar a la yegua, Ramón decidió visitar a Marta, una vecina que siempre había mostrado interés por los animales. Aunque no tenían una relación cercana, Ramón sabía que Marta tenía contactos con criadores de caballos en la región. Con pasos firmes, llegó a su casa y tocó la puerta. Marta, una mujer enérgica y de palabras directas, lo recibió con una sonrisa curiosa. «Ramón, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó mientras lo invitaba a sentarse en su pequeño patio. Ramón explicó la situación, detallando los cuidados que estaba brindando a la yegua y el desafío adicional de su embarazo. Marta lo escuchó con atención, y cuando terminó de hablar, asintió con seriedad. «Esa yegua tiene suerte de haberte encontrado. Pocos harían lo que tú estás haciendo», dijo, inclinándose hacia adelante. «Conozco a un par de criadores que podrían ayudarte con alimento o medicamentos. Les contaré tu historia y veremos qué se puede hacer». Ramón agradeció profundamente la oferta, sintiendo que cada gesto de apoyo era un paso más hacia la recuperación de la yegua. Antes de despedirse,
Marta le entregó un pequeño saco de avena, un aporte que, aunque modesto, significaba mucho para Ramón. De regreso en el rancho, comenzó a notar que más vecinos se acercaban, curiosos por el progreso de la yegua. Algunos llegaban con palabras de aliento, otros con miradas críticas. Sin embargo, entre los visitantes hubo una sorpresa: un grupo de niños, liderados por Daniel, un chico de unos 12 años que siempre rondaba los campos cercanos. «Don Ramón, ¿podemos ver a la yegua?», preguntó Daniel con entusiasmo. Ramón los guió hasta el establo, advirtiéndoles que mantuvieran la calma para no asustarla. Los niños observaron con fascinación cómo la yegua comía y bebía agua con tranquilidad. Uno de ellos, con timidez, comentó: «Se ve más fuerte que cuando la vimos la primera vez». Ramón sonrió, orgulloso del progreso, y les contó cómo había sido el proceso de cuidado. Los niños escucharon atentos, haciendo preguntas y mostrando un interés genuino. Antes de irse, Daniel prometió regresar con algunas hierbas frescas que su abuela usaba para fortalecer a los caballos. Esa tarde, Ramón reflexionó sobre cómo su acto de compasión había comenzado a conectar a la comunidad. Aunque todavía había quienes lo criticaban, el apoyo que recibía lo hacía sentir menos aislado. Por primera vez en mucho tiempo, Ramón pensó que su rancho, pequeño y humilde, podría ser un lugar donde no solo se cultivara la tierra, sino también la solidaridad. A medida que avanzaban los días, la yegua continuaba mostrando señales de mejora. Ramón implementó pequeños ejercicios recomendados por el veterinario para fortalecer sus músculos. Observaba con satisfacción cómo ella caminaba con más seguridad, sus ojos brillaban con más vida, y su cuerpo, aunque todavía delgado, recuperaba forma y fuerza. Una tarde, mientras Ramón ajustaba los tablones del establo, Marta llegó con dos hombres desconocidos. Ambos eran criadores locales que habían escuchado sobre la situación de la yegua. Después de una breve introducción, uno de ellos, llamado Esteban, examinó a la yegua con mirada experta. «Es impresionante lo que has logrado, Ramón. Este animal estaba desahuciado, pero ahora parece tener un futuro prometedor», dijo, con un tono de respeto. El otro criador, Luis, dejó un saco de heno junto a la entrada y agregó: «Si necesitas más, no dudes en pedírmelo. Estos animales valen la pena cuando alguien les da una segunda oportunidad». Ramón agradeció sinceramente, emocionado por el gesto. Aunque no lo expresaba abiertamente, cada acto de ayuda le daba fuerzas para continuar, recordándole que su decisión de cuidar a la yegua no solo era correcta, sino también valiosa para otros. Esa noche, mientras repasaba las tareas del día siguiente, Ramón sintió una tranquilidad inusual. Aunque el camino seguía siendo difícil, no estaba solo. Había encontrado aliados en su lucha, personas que, al igual que él, creían en la importancia de cuidar la vida, sin importar cuán pequeña o frágil fuera. Miró hacia el establo, donde la yegua descansaba en paz, y murmuró para sí mismo: «Vamos bien, muchacha. Juntos llegaremos lejos». El rancho, antes silencioso y solitario, comenzaba a llenarse de nuevas esperanzas. Ramón sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero con cada día que pasaba, su determinación se fortalecía, así como el vínculo que había forjado con la yegua y con quienes ahora lo rodeaban. Ramón despertó con los primeros rayos del sol. Después de días intensos de trabajo y cuidados, sentía que su rutina tenía un nuevo propósito. Cada movimiento que hacía, desde llenar los baldes con agua hasta preparar la mezcla de alimento, estaba impregnado de un sentido renovado. Sabía que la yegua dependía completamente de él, y aunque las dificultades aún estaban presentes, su compromiso no flaqueaba. Al acercarse al establo, Ramón notó algo diferente. La yegua, que solía levantarse lentamente, ahora estaba de pie, moviendo suavemente la cola y comiendo con más apetito. Sus movimientos eran más firmes y seguros, como si un destello de vitalidad hubiera regresado a su cuerpo. Ramón se detuvo un momento para observarla, dejando que una leve sonrisa se asomara en su rostro. Cada pequeño progreso era una victoria en esta batalla diaria. Decidió aprovechar la mañana para reforzar el establo.
Aunque las visitas recientes de los vecinos y criadores habían sido un aliento, también implicaban más ojos sobre su rancho. Ramón quería asegurarse de que la yegua estuviera en un espacio seguro y cómodo. Mientras martillaba los tablones, escuchó el sonido de pasos acercándose. Era Daniel, el joven que había prometido traer hierbas frescas. «Buenos días, don Ramón», dijo el chico, con una bolsa en las manos. «Mi abuela dijo que estas hierbas pueden ayudar a fortalecerla. Se usan para caballos débiles». Ramón aceptó la bolsa con gratitud, inspeccionando las hojas con curiosidad. «Gracias, Daniel. Tu abuela tiene buen conocimiento». «Esto será de mucha ayuda», respondió, palmeando el hombro del chico. Daniel, animado por las palabras de Ramón, se quedó observando a la yegua. Había algo en su mirada, una mezcla de admiración y respeto, que Ramón no pudo pasar por alto. Quizá este niño también estaba aprendiendo la importancia de cuidar a los animales. Durante el día, Ramón incorporó las hierbas a la dieta de la yegua, siguiendo las indicaciones de Marta y el veterinario. Era un proceso lento, pero confiaba en que los esfuerzos combinados empezarían a mostrar resultados más significativos. Sin embargo, la tranquilidad del día se vio interrumpida cuando un vecino llamado Ezequiel llegó al rancho. «Ramón, he escuchado que tu yegua está mejorando. Algunos en el pueblo dicen que podría sacarle provecho cuando esté totalmente recuperada», dijo Ezequiel con un tono más curioso que solidario. Ramón, aunque agradecido por el interés, mantuvo su postura firme. «No estoy buscando provecho, Ezequiel. Mi único objetivo es que esta yegua recupere su salud y tenga un lugar seguro», respondió, con calma pero dejando clara su intención. El comentario de Ezequiel, aunque bien intencionado, dejó a Ramón pensando. Sabía que en una comunidad pequeña como la suya, los rumores podían crecer rápidamente. Algunos podían ver su esfuerzo como una oportunidad para obtener algo a cambio, pero Ramón entendía que su conexión con la yegua iba más allá de intereses materiales. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Ramón decidió sacar a la yegua al pasto. Quería que ejercitara sus piernas y sintiera el aire fresco. Con cuidado, abrió el portón del establo y la guió hacia afuera. La yegua, aunque aún débil, caminaba con pasos más seguros, explorando el terreno con curiosidad. Ramón la observaba desde la distancia, asegurándose de no presionarla. Cada movimiento era un recordatorio de lo lejos que habían llegado juntos. Por un momento, el granjero se permitió sentir un destello de orgullo. No solo estaba ayudando a la yegua a sanar físicamente, sino que también estaba construyendo un vínculo basado en la confianza y el respeto. Al caer la noche, Ramón se sentó en el porche con una taza de té caliente. Pensó en los últimos días, en los desafíos superados y en los que aún estaban por venir. Aunque las palabras de Ezequiel seguían rondando su mente, decidió no permitir que los comentarios externos desviaran su enfoque. La yegua, con su fragilidad y fortaleza al mismo tiempo, le recordaba que las mejores recompensas no siempre eran tangibles. Mirando hacia el establo iluminado por la tenue luz de una lámpara, Ramón reflexionó sobre el impacto que esta experiencia había tenido en su vida. La rutina monótona de su rancho ahora tenía un propósito más profundo. Había aprendido que el cuidado y la empatía no solo transformaban a los animales, sino también a las personas. Antes de entrar a su casa, Ramón dio un último vistazo a la yegua, que descansaba tranquila en su rincón. En su corazón, sabía que los días difíciles aún no habían terminado, pero también estaba seguro de que, con perseverancia, ambos superarían cualquier obstáculo que se presentara. El amanecer llegó silencioso al rancho de Ramón. La brisa fresca acariciaba los pastizales mientras los primeros rayos de sol iluminaban el establo donde la yegua descansaba. Ramón, como siempre, estaba de pie al despuntar el alba, revisando cada rincón de su pequeño hogar para asegurarse de que todo estuviera en orden. Había adoptado la rutina de visitar a la yegua antes de cualquier otra tarea, casi como un ritual que marcaba el inicio de su día. Al entrar al establo, encontró a la yegua de pie, balanceando suavemente la cabeza mientras mordisqueaba un poco de heno.
Sus movimientos eran más fluidos, y aunque aún quedaba un largo camino para su recuperación total, Ramón notaba cada pequeño progreso con esperanza renovada. Se acercó despacio, hablando en un tono bajo y calmado, como si sus palabras pudieran transmitir confianza al animal. «Buenos días, chica. Hoy es un buen día, ¿verdad?», dijo mientras acariciaba suavemente su cuello. Mientras la observaba, pensó en el trabajo que tenía por delante. La yegua estaba en mejores condiciones, pero aún necesitaba cuidados especializados para asegurar un parto exitoso. Ramón sabía que no podía hacerlo solo, y esa mañana decidió buscar nuevamente al veterinario del pueblo. Tomó su sombrero, ajustó su vieja chaqueta y comenzó a caminar hacia la clínica veterinaria, que estaba a unos kilómetros de distancia. El camino era polvoriento, y aunque sus rodillas ya no eran tan fuertes como antes, Ramón se obligaba a avanzar, movido por la determinación de ayudar al animal. Cuando llegó, encontró al veterinario revisando a un perro en el patio trasero. Al verlo, el hombre levantó la vista y sonrió. «Don Ramón, qué gusto verlo. ¿Cómo sigue su yegua?», preguntó, dejando a un lado sus instrumentos. «Mejorando, pero necesito su ayuda. Está preñada, y quiero asegurarme de que el potro nazca bien», respondió Ramón, directo al punto. El veterinario asintió con seriedad. Prometió pasar por el rancho esa misma tarde para hacer una revisión completa y llevar algunos suplementos necesarios. Ramón agradeció y se dirigió de vuelta a casa, sintiendo que un peso se aligeraba con la promesa de ayuda profesional. De regreso en el rancho, se encontró con Marta, su vecina. Llevaba un par de cestas con heno fresco y algo de hierba cortada. «Ramón, traje esto para su yegua. Escuché en el mercado que está haciendo un gran trabajo cuidándola», dijo mientras dejaba las cestas cerca del establo. Ramón, agradecido, estrechó su mano con firmeza. «Gracias, Marta. Esto será de gran ayuda. No sabe cuánto significa para mí que alguien crea en lo que estoy haciendo», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. La visita del veterinario llegó al mediodía. Revisó cuidadosamente a la yegua, palpando su vientre y escuchando su respiración. Confirmó que la recuperación iba por buen camino, pero advirtió a Ramón sobre las complicaciones que podrían surgir debido a su estado debilitado. «El parto será delicado, Ramón. Debemos estar preparados para actuar rápido si algo no sale como esperamos», dijo el veterinario con seriedad. Ramón asintió, absorbiendo cada palabra. Aunque la advertencia era preocupante, no lo desanimó. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Esa noche, después de un día lleno de actividad, Ramón se sentó en su viejo banco de madera frente al establo. Miró las estrellas, buscando en su inmensidad un momento de paz. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de los campos y el leve crujir de las ramas. Dentro del establo, la yegua descansaba tranquila, pero Ramón sabía que cada día era un paso más hacia un desafío mayor. Su mente regresó a las palabras del veterinario, a la ayuda de Marta y a la promesa que se había hecho de no abandonar a la yegua. Recordó las dudas iniciales, los comentarios desalentadores y los días en que parecía que nada mejoraría. Ahora, todo eso parecía lejano, pero el camino aún no estaba completamente despejado. Antes de retirarse a dormir, Ramón se acercó al establo una vez más. Miró a la yegua a los ojos, encontrando en su mirada una mezcla de calma y agradecimiento. «No te preocupes, chica. No estás sola en esto. Lo enfrentaremos juntos», murmuró. El silencio de la noche fue la única respuesta, pero para Ramón, ese momento fue suficiente. Al salir, dejó la lámpara encendida, iluminando suavemente el interior del establo. Al igual que la luz, su esperanza seguía brillando, pequeña pero constante, mientras avanzaba hacia lo desconocido con fe en el esfuerzo y en el vínculo que había construido con la yegua. Ramón despertó al amanecer con una sensación de inquietud en el pecho. Durante la noche, había soñado con la yegua y el potro que estaba por nacer.
Aunque sabía que los sueños eran solo ecos de sus preocupaciones, no podía ignorar la ansiedad que lo acompañaba mientras se vestía. Al acercarse al establo, notó que la yegua estaba más inquieta de lo habitual. Caminaba en círculos, relinchando suavemente, como si intentara comunicarse con él. Ramón se inclinó hacia ella, acariciándole el cuello mientras murmuraba palabras tranquilizadoras. Sabía que el momento del parto se acercaba y que necesitaría toda su calma y fortaleza para afrontar lo que estaba por venir. El veterinario, como había prometido, llegó poco después. Revisó a la yegua nuevamente y confirmó que los signos apuntaban a un parto inminente. Ramón escuchaba con atención cada instrucción que le daba el profesional, tomando notas mentales para asegurarse de no cometer errores. Ramón, el trabajo de parto puede empezar en cualquier momento. No salgas del rancho, y si algo parece ir mal, llámame de inmediato, dijo el veterinario con tono firme antes de marcharse. Ramón pasó el día ajustando cada detalle en el establo. Preparó un espacio más amplio y cómodo para la yegua, asegurándose de que el suelo estuviera limpio y cubierto con paja fresca. También colocó un balde de agua limpia al alcance de su boca y dejó todo lo necesario a mano en caso de que necesitara intervenir. A medida que las horas avanzaban, los nervios de Ramón aumentaban. Sabía que el bienestar del potro y de la yegua dependía de su capacidad para mantener la calma y actuar con rapidez si surgían complicaciones. Pero también entendía que había límites a lo que podía controlar. Al caer la noche, los signos del parto se intensificaron. La yegua comenzó a respirar con dificultad y sus movimientos se hicieron más erráticos. Ramón, con la linterna en mano, permaneció a su lado, hablándole con suavidad para intentar calmarla. Pasaron varias horas en esa tensión, con Ramón observando cada cambio en el comportamiento del animal. Finalmente, cerca de la medianoche, la yegua se tumbó en el suelo, y el verdadero trabajo de parto comenzó. Ramón tomó una profunda bocanada de aire, recordando las indicaciones del veterinario. El proceso fue lento y agotador. Ramón se arrodilló junto a la yegua, observando cada contracción y preparándose para intervenir si era necesario. En un momento de dificultad, recordó la conversación con el veterinario y decidió actuar. Con manos temblorosas, ayudó a la yegua a liberar al potro, asegurándose de que pudiera respirar de inmediato. Cuando el potro finalmente salió, Ramón sintió una oleada de alivio y emoción. El pequeño animal permanecía inmóvil, y por un breve instante, el miedo lo invadió. Pero entonces, un leve movimiento y un débil sonido lo llenaron de esperanza. Ramón limpió cuidadosamente al potro, permitiéndole tomar su primer aliento con libertad. La yegua, agotada pero consciente, levantó la cabeza para mirar a su cría. Ramón se apartó ligeramente, observando el momento de conexión entre madre e hijo. Había algo profundamente conmovedor en esa escena, un recordatorio de la fragilidad y la fuerza de la vida al mismo tiempo. El potro, aunque débil, intentó ponerse de pie poco después. Ramón lo observó con una sonrisa cansada pero llena de orgullo. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero ese pequeño triunfo era suficiente para darle fuerzas renovadas. Esa noche, Ramón permaneció junto al establo, vigilando tanto a la yegua como al potro. La madrugada era fría, y el cansancio amenazaba con vencerlo, pero su determinación lo mantenía despierto. Mientras observaba al potro tambaleante buscar el calor de su madre, sintió que algo dentro de él cambiaba. No era solo un animal lo que había salvado, era también una parte de sí mismo. En ese pequeño rancho, rodeado de soledad y dificultades, Ramón había encontrado un propósito que iba más allá de su propia existencia. Cuidar de la yegua y su cría le había recordado el valor de cada vida y la importancia de no rendirse ante las adversidades. Cuando el primer rayo de sol iluminó el establo, Ramón se permitió cerrar los ojos por unos minutos, sabiendo que el día apenas comenzaba. Pero esta vez, el cansancio era distinto. Estaba lleno de satisfacción, una que solo puede surgir de la certeza de haber hecho lo correcto, incluso cuando parecía imposible. Con los primeros rayos del sol atravesando las nubes, Ramón despertó en su silla improvisada junto al establo.
Su cuerpo estaba rígido por el esfuerzo y el frío de la noche, pero su corazón latía con una tranquilidad que no había sentido en años. La yegua estaba acostada, con el potro acurrucado a su lado, ambos respirando con calma. Era una imagen que valía todo el cansancio y las noches de preocupación. Sin perder tiempo, Ramón preparó un poco de agua tibia y algo de avena para la yegua. Aunque el potro había nacido, el trabajo no había terminado. Ahora debía asegurarse de que ambos recibieran los cuidados adecuados. Al acercarse con el balde, la yegua levantó la cabeza con un relincho suave, como agradeciendo la presencia constante de Ramón. El potro, todavía torpe en sus movimientos, intentó levantarse una vez más. Ramón se agachó, observándolo con detenimiento. Su cuerpo delgado y sus patas inestables eran un recordatorio de lo mucho que aún había por hacer. Cada pequeño paso era una victoria, y Ramón no estaba dispuesto a abandonar ahora. Mientras alimentaba a la yegua, recordó las palabras del veterinario: el primer mes será crucial. Necesitarán calor, buena alimentación y mucha atención. Ramón sabía que debía planificar cuidadosamente los próximos días. Revisó el heno disponible y las provisiones que le quedaban. Aunque no eran muchas, estaba decidido a buscar ayuda, sin importar lo que implicara. Al mediodía, Ramón salió hacia la tienda del pueblo. Llevaba consigo un saco de maíz para intercambiar por suplementos para la yegua y el potro. Aunque el dinero escaseaba, confiaba en que sus años de honestidad y trabajo duro le abrirían puertas. Al llegar al pequeño comercio, el encargado, don Julián, lo recibió con una mezcla de curiosidad y respeto. «Ramón, supe que te quedaste con una yegua. ¿Qué pasó?», preguntó Julián mientras revisaba las provisiones. Ramón relató brevemente la historia, desde el momento en que encontró a la yegua en el bosque hasta el nacimiento del potro. Aunque omitió algunos detalles, su voz transmitía la emoción y el orgullo que sentía. Julián escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Bueno, Ramón, no tengo mucho, pero puedo ofrecerte algo de avena y unas vitaminas para el potro. No te preocupes por el dinero ahora. Ya me pagarás cuando puedas», dijo Julián con una sonrisa comprensiva. Ramón sintió un peso menos sobre sus hombros. Agradeció la generosidad de Julián y prometió devolver el favor tan pronto como le fuera posible. Mientras cargaba las provisiones en su carreta, notó a algunos vecinos observándolo desde la distancia. Sus miradas ya no eran de burla, sino de genuina curiosidad. De regreso al rancho, Ramón descargó las provisiones y se dirigió al establo. La yegua y el potro estaban tranquilos, pero el granjero sabía que no podía bajar la guardia. Mezcló la avena con las vitaminas y la colocó en un recipiente limpio. La yegua comenzó a comer con ganas, mientras el potro observaba con ojos curiosos. Esa tarde, Ramón decidió reforzar el techo del establo para proteger a los animales del frío. Aunque su cuerpo estaba cansado, trabajó sin descanso, martillando y ajustando las vigas con una determinación que no había sentido en años. Mientras lo hacía, reflexionó sobre cómo aquel encuentro fortuito con la yegua había cambiado su rutina y su perspectiva. Cerca del atardecer, un visitante inesperado llegó al rancho. Era Pedro, un vecino que solía mantenerse al margen de los asuntos de Ramón. Llevaba consigo un pequeño fardo de heno. «Escuché lo del potro. Pensé que esto podría ser útil», dijo Pedro, dejando el heno junto a la entrada del establo. Ramón, sorprendido pero agradecido, estrechó la mano de Pedro. Aunque no eran amigos cercanos, ese gesto significaba mucho para él. Poco a poco, parecía que su esfuerzo y dedicación estaban resonando en los corazones de los demás. Esa noche, mientras Ramón observaba a la yegua y al potro dormitando bajo el techo reforzado, sintió una paz indescriptible. Había enfrentado días de incertidumbre y trabajo arduo, pero cada pequeño gesto de apoyo, cada paso firme del potro, le recordaban que el esfuerzo valía la pena. Antes de retirarse a descansar, Ramón acarició suavemente el lomo de la yegua y susurró: «Estamos juntos en esto. No te preocupes, aquí nadie se rinde».
Con esas palabras, apagó la lámpara y cerró la puerta del establo, dejando que la noche envolviera al rancho en un silencio sereno, cargado de esperanza. La madrugada llegó con una ligera brisa, y Ramón despertó temprano como de costumbre, pero esta vez con una sensación diferente. Había un propósito más grande en su rutina: asegurarse de que la yegua y el potrillo continuaran recuperándose. Preparó un balde con agua limpia y algo de heno, mientras observaba a la madre y a su cría descansando tranquilamente en el pequeño establo. Al entrar, el potrillo se levantó con dificultad, tambaleándose sobre sus patas aún débiles. Ramón no pudo evitar una leve sonrisa al ver el esfuerzo del pequeño. Era como si el animal estuviera decidido a vivir, igual que él mismo había decidido no rendirse ante las adversidades. La yegua, por su parte, se acercó lentamente, confiando plenamente en los cuidados del viejo granjero. Tras asegurarse de que ambos estuvieran alimentados, Ramón decidió sacar al potrillo al pequeño corral que había improvisado el día anterior. Sabía que, para que el animal creciera fuerte y saludable, era esencial que comenzara a desarrollar sus músculos. Con paciencia, lo guió al exterior, animándolo a dar sus primeros pasos en el terreno irregular. El pequeño tropezó un par de veces, pero pronto encontró el equilibrio. Con cada movimiento, Ramón sentía una alegría discreta pero genuina. Aplaudía suavemente, alentándolo a seguir. La yegua, atenta, observaba todo de cerca, como si quisiera asegurarse de que su cría estuviera segura bajo los cuidados de Ramón. Mientras el potrillo exploraba el espacio, un sonido distante llamó la atención de Ramón. Era el trote de un caballo que se acercaba al rancho. Al voltear, vio que se trataba del veterinario, quien traía consigo una pequeña bolsa. Ramón salió a su encuentro, sorprendido por la visita inesperada. «Ramón, escuché que el potrillo ya nació. Vine a revisarlos», dijo el veterinario con una sonrisa amigable. «Están bien, gracias a Dios». «Pero todavía queda mucho por hacer», respondió Ramón, conduciendo al veterinario hacia el establo. El profesional examinó cuidadosamente a la yegua y al potrillo, haciendo anotaciones en su libreta. Después de unos minutos, levantó la mirada y declaró: «Ramón, has hecho un trabajo increíble aquí. La yegua está fuerte y el potrillo tiene buenas posibilidades de crecer sano, pero necesitarán suplementos alimenticios y ejercicios regulares. Te dejaré algunas recomendaciones para ayudarlos». Ramón agradeció las indicaciones y la visita. El apoyo del veterinario era un alivio en medio de sus preocupaciones diarias. Tras despedirse, volvió al trabajo, ajustando el pequeño corral para garantizar que el potrillo tuviera más espacio para moverse en los próximos días. Por la tarde, Pedro, el vecino que anteriormente había llevado heno, apareció nuevamente, esta vez con una carretilla llena de recortes de maíz y una pequeña bolsa de granos. Ramón quedó sorprendido, pero aceptó la ayuda con gratitud. «Ramón, he visto cuánto te has esforzado con estos animales. Pensé que esto podría ser útil», dijo Pedro, descargando el maíz. «No sé cómo agradecerte, Pedro. Esto significa mucho para mí y para ellos», respondió Ramón con sinceridad. El gesto de Pedro fue otro recordatorio de que, incluso en las comunidades más humildes, la solidaridad podía surgir de formas inesperadas. La relación entre los dos vecinos, antes marcada por la indiferencia, comenzaba a transformarse en algo más cercano. Mientras el sol se ponía, Ramón se sentó en un viejo banco de madera, observando al potrillo jugar torpemente junto a su madre. El cielo, teñido de tonos naranjas y rosados, parecía reflejar el renacimiento que estaba ocurriendo en su pequeño rancho. Sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba, una sensación de que todo estaba en su lugar, aunque aún quedaran desafíos por enfrentar. Antes de retirarse a descansar, Ramón dedicó unos minutos al potrillo, acariciando su cabeza suave. Sintió el calor del animal, una prueba viva de que el esfuerzo y la dedicación valían la pena. Con voz baja, murmuró: «Tú y tu madre me han dado algo que no sabía que necesitaba, una razón para seguir adelante. Gracias, pequeño». Con esas palabras, se dirigió a su sencilla casa,
dejando a los dos bajo la protección del establo. Mientras apagaba las luces, Ramón reflexionó sobre cómo la vida podía ser impredecible. La yegua y el potrillo habían llegado en un momento de soledad e incertidumbre, pero trajeron consigo la oportunidad de empezar de nuevo, de descubrir el valor del cuidado y la perseverancia. Esa noche, Ramón durmió tranquilo, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Ramón despertó con el primer canto de los gallos, como era su costumbre. Sin embargo, esta vez algo lo inquietaba. Durante la noche había escuchado un leve relincho proveniente del establo, y aunque sabía que la yegua y el potrillo estaban bien, no podía evitar sentir una ligera preocupación. Se levantó rápidamente, se vistió y tomó su sombrero antes de salir al fresco aire de la mañana. Al llegar al establo, encontró al potrillo dando pequeños brincos alrededor de su madre. La yegua, tranquila, lo observaba con un aire de paciencia, como si entendiera que aquellos movimientos descoordinados eran el comienzo de algo importante. Ramón soltó una carcajada al ver cómo el potrillo intentaba imitar los movimientos de su madre, aún sin éxito, pero con un entusiasmo que contagiaba. «Vaya, pequeño, hoy sí que estás lleno de energía», dijo Ramón mientras acariciaba la crin de la yegua, que respondió con un leve movimiento de cabeza. Decidió que era momento de llevarlos nuevamente al corral improvisado. Quería que el potrillo tuviera más espacio para moverse y fortalecerse. Con cuidado, guió a la yegua hacia el exterior, asegurándose de que el potrillo la siguiera. El pequeño tropezó un par de veces, pero Ramón estaba ahí para ayudarlo, ofreciéndole palabras de ánimo como si hablara con un niño aprendiendo a caminar. Mientras los animales disfrutaban del aire libre, Ramón comenzó a pensar en los días venideros. Sabía que, aunque la situación parecía más estable, aún había muchos retos por enfrentar. La alimentación especial que el potrillo requería no sería barata, y las herramientas que había vendido recientemente apenas cubrían los gastos iniciales. A pesar de todo, Ramón no se dejaba abatir. Había aprendido a ser resiliente, y ahora más que nunca, tenía razones para continuar luchando. Mientras trabajaba en el cercado, un sonido familiar lo interrumpió. Al levantar la mirada, vio a Pedro acercándose nuevamente, esta vez acompañado de su hijo mayor, quien llevaba una pequeña carreta con varios sacos de alimento. Ramón dejó las herramientas y se dirigió hacia ellos, sorprendido y agradecido. «Buenos días, Ramón», saludó Pedro con una amplia sonrisa. «Mi hijo insistió en que trajéramos esto. Dice que admira mucho lo que estás haciendo con estos animales. No sé cómo agradecerles». «Esto me ayudará muchísimo», respondió Ramón, estrechando la mano del joven con firmeza. Pedro y su hijo pasaron un rato ayudando a Ramón a organizar el alimento y a reforzar el cercado del corral. Mientras trabajaban, conversaron sobre la importancia de cuidar a los animales y cómo, a pesar de las dificultades, el esfuerzo siempre tenía recompensas. Ramón se dio cuenta de que aquel gesto no solo representaba apoyo material, sino también un reconocimiento al valor de su labor. Cuando terminaron, Pedro se despidió prometiendo regresar pronto con más ayuda si la necesitaba. Ramón, ahora más tranquilo, se sentó en un banco cercano al corral, observando cómo el potrillo exploraba el espacio con curiosidad. La yegua, siempre atenta, lo seguía de cerca, como si supiera que su cría dependía de su guía y protección. A medida que la tarde avanzaba, Ramón decidió dedicar tiempo a entrenar al potrillo en movimientos básicos. Con paciencia, le enseñó a seguir una cuerda y a responder a suaves tirones. El pequeño mostraba una inteligencia notable, captando rápidamente las instrucciones de Ramón. La conexión entre ellos se fortalecía con cada interacción, y Ramón sentía que aquellos momentos eran un recordatorio de por qué había elegido dedicar su vida a la tierra y a los animales. Al anochecer, Ramón volvió a colocar a los animales en el establo, asegurándose de que tuvieran suficiente comida y agua para la noche. Mientras cerraba las puertas, se detuvo un momento para observarlos una vez más. Había algo profundamente reconfortante en aquella escena, la yegua y su cría descansando juntas, seguras y protegidas. De regreso en su casa, Ramón se sentó junto al fuego,
reflexionando sobre todo lo que había ocurrido desde el día en que encontró a la yegua en el bosque. Pensó en los desafíos, en los momentos de incertidumbre y en el apoyo inesperado que había recibido de personas como Pedro y su hijo. Aunque sabía que el camino aún sería largo, Ramón sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Antes de irse a dormir, miró por la ventana hacia el establo, donde las luces tenues iluminaban el interior. Con una sonrisa cansada pero satisfecha, murmuró para sí mismo: la vida siempre encuentra una manera de sorprendernos, pero mientras tengamos la fuerza para seguir adelante, no hay obstáculo que no podamos superar. Esa noche, Ramón durmió con la certeza de que, aunque los días futuros traerían nuevos desafíos, también estarían llenos de oportunidades para continuar construyendo algo significativo junto a los animales que ahora formaban parte de su vida. Ramón despertó con la primera luz del amanecer. Había algo diferente en el aire, una quietud que parecía anticipar un cambio. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de los años en sus articulaciones, pero con una energía renovada en el corazón. Su rutina comenzó como siempre, encendió el fuego para calentar agua y luego se dirigió al establo para revisar a la yegua y al potrillo. Cuando abrió las puertas, una sonrisa se dibujó en su rostro. El potrillo, más firme sobre sus patas, trotaba con torpeza alrededor de su madre. La yegua, tranquila, parecía irradiar un orgullo silencioso al observar los progresos de su cría. Ramón sintió una calidez indescriptible al ver cómo aquellos animales, que alguna vez estuvieron al borde de la muerte, ahora representaban la vida en su forma más pura y esperanzadora. Decidió llevarlos al corral para que disfrutaran del aire fresco y el pasto. Mientras guiaba a la yegua, notó que el potrillo lo seguía con mayor confianza. Ramón no pudo evitar hablarles, como si fueran viejos amigos. «Vaya, Canelo, estás aprendiendo rápido. Y tú, Estrella, pareces más fuerte cada día», dijo con un tono afectuoso, acariciando la crin de la yegua. En el corral, Ramón se sentó en un banco improvisado y observó cómo el potrillo exploraba el lugar, jugueteando entre los matorrales. Su mente divagó hacia los días difíciles en los que dudó de su capacidad para cuidarlos. Había sido un camino lleno de obstáculos, pero cada desafío superado lo había acercado más a estos animales, enseñándole lecciones de perseverancia y humildad. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Al voltear, vio a Pedro y a un pequeño grupo de vecinos acercándose con sacos de alimento y herramientas. Ramón se levantó de inmediato, sorprendido por la visita. «¿Qué es todo esto?», preguntó, caminando hacia ellos. Pedro, con una amplia sonrisa, respondió: «Es nuestra forma de agradecerte, Ramón. Lo que has hecho con Estrella y Canelo nos ha inspirado a todos. Queremos ayudarte a mejorar el corral y asegurarnos de que no te falte nada para seguir cuidándolos». Ramón, visiblemente emocionado, estrechó la mano de cada uno de ellos, sintiendo un nudo en la garganta. Durante mucho tiempo, había creído que estaba solo en su lucha, pero ahora entendía que su esfuerzo había tocado los corazones de quienes lo rodeaban. Los hombres comenzaron a trabajar de inmediato, reforzando las cercas del corral y extendiendo una pequeña área techada para proteger a los animales de las lluvias. Las mujeres trajeron comida para compartir, creando un ambiente de camaradería que hacía mucho tiempo no se vivía en el pueblo. Mientras trabajaban, Ramón observó a Estrella y Canelo desde la distancia. Se dio cuenta de que no solo había salvado a 2 vidas, sino que también había encontrado un propósito renovado en la suya. Los animales le habían recordado el valor de la paciencia, el esfuerzo y la conexión con los demás. Al caer la tarde, el corral estaba casi irreconocible. Los vecinos se despidieron uno a uno, prometiendo regresar para ayudar en lo que fuera necesario. Ramón, agotado pero agradecido, se quedó un momento contemplando el trabajo realizado. El sol se escondía detrás de las montañas, bañando el paisaje con tonos cálidos que reflejaban la tranquilidad en su interior. Regresó al establo con Estrella y Canelo, asegurándose de que estuvieran cómodos y bien alimentados. Antes de cerrar las puertas, se inclinó hacia el potrillo, acariciando su lomo con ternura. «Has cambiado mi vida más de lo que imaginas, pequeño.
tú y tu madre me han enseñado que siempre vale la pena luchar, incluso cuando todo parece perdido. Esa noche, sentado junto al fuego, Ramón reflexionó sobre todo lo que había ocurrido desde el día en que encontró a la yegua en el bosque. Pensó en las dudas, los sacrificios y las pequeñas victorias que lo habían llevado hasta ese momento. Aunque sabía que aún habría desafíos por delante, ahora tenía la certeza de que no estaba solo en su camino. Al mirar por la ventana, vio la silueta del corral bajo la luz de la luna. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras murmuraba para sí mismo: quizá no tengo mucho, pero lo que tengo es suficiente para hacer una diferencia. Con esa última reflexión, Ramón apagó el fuego y se dirigió a su cama, sintiendo una paz que hacía años no experimentaba. La historia de Estrella y Canelo no solo había cambiado sus vidas, sino que también había unido a una comunidad en torno a la compasión y el respeto por la vida. Y eso, pensó Ramón, era el mayor regalo de todos. La historia de Ramón, Estrella y Canelo nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, la empatía y el esfuerzo tienen el poder de transformar vidas. En un mundo que a menudo prioriza la utilidad sobre la compasión, el viejo granjero nos enseña que cuidar de los más vulnerables no solo dignifica a quienes reciben ayuda, sino también a quienes la ofrecen. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Qué valor tienen para ti las pequeñas acciones de bondad? Cuéntanos en los comentarios tu reflexión sobre esta historia. Si te conmovió, no olvides darle like, compartirla para que otros también se inspiren y suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de humanidad y esperanza. Juntos podemos construir un mundo mejor.